voltearon a ver a la chica de capa verde. Otra vez se había quedado atrás. Sus delgados brazos colgaban con pesadez, mientras cabeceaba, estaba a nada de desplomarse al suelo. Uruf chasqueó los dedos, pero la niña no reaccionó. Se había quedado dormida pese a estar de pie. Uruf lo volvió a intentar, ahora con un chiflido. Y funcionó, como si fuera un zombie en alerta. Shep se enderezó y abrió los ojos de golpe. Pero esos ojos verdes, tan exhaustos, solo pudieron observar unos momentos el paisaje. Un extenso desierto rocoso, con sus arenas teñidas de azul gracias a la luna y el horizonte cubierto de oscuras montañas filosas. Estas montañas dificultan el trayecto, el único camino disponible era un hueco entre estas, un túnel. Además de eso, en la arena yacían enterrados decenas de carros y máquinas de guerra antiguas, su color incluso las confundía con las demás rocas, apenas diferenciándose gracias a sus formas rectas y filosas. Pero Shep no pudo seguir viendo. Desde el incidente con los extraños no se habían detenido, se sentía tan pesada y cansada. Volvió a cerrar los ojos, pero no duró mucho, volvió a abrirlos cuando Uruf le habló. Chica, espabila. Sí, lo siento. Es que, ¿podríamos detenernos un rato? Tengo sueño. El moreno miró a su alrededor, buscando con la mirada alguna ruina o cueva, cualquier lugar donde descansar. Mientras, Mao le hablaba a la somnolienta niña. No vamos a dormir en medio de la nada, además, ya casi llegamos. Pasando el túnel hay un par de ruinas, ahí dormiremos, ¿vale? La chica suspiró y se talló los ojos con resignación, volvió a caminar, pero ahora era Uruf quien se había detenido, con la mirada clavada al sur, hacia el túnel que, desde esa distancia, parecía pequeño. Después se dirigió a Shep. A ver, ven. Te cargo para que puedas dormir, urge llegar a la aldea. No tengo sueño, viejo. Ah, otra vez le decías a ella. Shep quiso decir algo, pero solo pudo bostezar. Anda, te tomo eso como un sí. La cargas muy seguido, ¿no crees? Tienes razón, ¿quieres hacerlo tú? No, no quiero molestarlos. Dijo la niña en medio de otro bostezo. Mejor. Hay que, sé. Ella caminó solo un par de pasos más antes de volver a dormirse. Uruf dejó salir una risa corta, mientras Mao se rascaba la cabeza. Mejor si cargala, quiero llegar a la aldea. Sí, igual, como dijiste. Debería haber donde descansar del otro lado. Shep volvió a cabecear. En ese momento Uruf, con todo el cuidado que podía tener, la levantó entre sus brazos, retomando la caminata hacia el sombrío túnel entre las montañas, otra ruina que tendrían que atravesar. A diferencia de la otra vez, el moreno podía ver a la niña abrazada de su capa y respirando lentamente mientras las piedras de aquel collar se movían, como si bailaran, con cada paso. Aunque dormía en la fría y serena noche, el pálido rostro de la chica dejaba ver una mueca de incomodidad, sus dedos apretando la capa verde. Uruf terminó por apartar la mirada y seguir caminando. Ese gran agujero, sombrío y abarrotado de derrumbes y carros, se hacía más grande con cada paso. No corras. Podía leerse escrito con varas de metal en la arena nada de llegar a la entrada del túnel. Las varas, encima de su color marrón habitual, tenían manchas rojas apenas visibles. El par de hombres se detuvo, Mao señalando con el mentón a Shep. Ella seguía dormida en los brazos de Uruf. Ella debería revisar, para estar seguros. El moreno negó con la cabeza y dio otro par de pasos lentos. Quizás tengamos suerte. Mao le siguió, ambos olfateando. El olor salado del ambiente los mantenía en calma. Al menos hasta que llegaron a la entrada del túnel, ahí donde acababa la arena y empezaba la piedra oscura de las ruinas. El rubio alzó la mirada. Había un cartel hecho con tablas de madera, un dibujo. Mao tragó saliva antes de hablar. En serio, despiértala. Eso no estaba cuando veníamos. El aire aún huele. Mira eso, lo reconoces, ¿verdad? Es un puto chupacaras. Uruf alzó la mirada siguiendo el dedo de Mao. Sus labios se apretaron al ver trazos de caliza blanca sobre la madera del cartel.
Esas líneas blancas formaban una calavera. Una vista que hizo a Wuruf sentir hacia su compañero. Sí. Nada de ruido a partir de aquí. Esos letreros eran una convención de su tribu y del otro clan. Marcaban aquellas ruinas que debían ser evitadas a toda costa. Wuruf incluso recordaba haber pintado un par en su juventud, mucho antes de que los extranjeros invadieran su tierra. Si la memoria no le fallaba, fue en ese momento que dejaron de aparecer nuevas advertencias, al menos hasta ahora. La luz de luna solo dejaba vislumbrar un par de carretas antiguas en la entrada. Estas no estaban enterradas y, a diferencia de la gran mayoría, estaban en mejor condición. Podían apreciarse los grandes pedazos de metal que formaban rectángulos huecos, con 4 espacios para ruedas en los costados del metal. En una de las carretas, cercana a Wuruf, 3 marcas de garras deformaban el metal. Ambos hombres siguieron caminando mucho más despacio que antes. Mao mordía su labio, estaba nervioso y molesto. Sus peticiones a Wuruf de usar a Shep para revisar habían sido ignoradas. Pero, paso tras paso, el aire dejaba de oler. El par se detuvo. Mao exhaló y Wuruf pudo sentir el sudor en su frente. El rubio volvió a apuntar a Shep con el mentón. Tenía los ojos tan abiertos que parecía se le saldrían de las cuencas. Wuruf suspiró y, evitando hacer cualquier ruido, colocó a Shep sobre el suelo. La mueca de incomodidad en su rostro solo empeoró al entrar al túnel. Él puso su mano encima del hombro de la niña, haciéndola retorcerse ligeramente. Así que Wuruf la zarandeó, con un poco menos de cuidado. Algo entró al túnel, del otro extremo, por la única salida. Sonaba desesperado y sus pasos resonaban en todo el lugar. Mao era quien lo veía. Un puma herido, sangre brotando de una enorme cortada en su espalda. Siseaba algo más detrás de él. El rubio, por instinto, intuyendo a lo que estaba a punto de pasar, se agachó hasta Shep y le cubrió la boca, justo a tiempo. La niña se estaba despertando cuando el felino gritó. Algo más lo había atacado y, por el horroroso alarido que se escuchó, se supo que murió. Ese ruido casi hace a Shep gritar, pero la mano de Mao sobre su boca lo evitó. Ahora los 3 estaban cubriéndose, de lo que fuera aquella cosa, usando el carro. La niña era la más confundida, pues lo primero que vio al despertar fue a Wuruf, con el dedo sobre la boca, indicando no hacer ruido. Después de hacer eso, Shep tomó una profunda bocanada de aire para calmarse. Mientras, Mao y Wuruf se hacían señas entre ellos, discutiendo sin hablar, ambos desesperados. Pero se detuvieron al escuchar un chirrido de aquella cosa que mató al puma. Era agudo y airoso, como un silbato que resonaba por todo el túnel. La chica no volteó hacia el ruido. Estaba recargada completamente en el metal, mirando a los otros 2. Fue este último, el rubio, quien le señaló con el dedo, queriendo decirle que saliera a ver. Tuvo que agitar la mano con fuerza para que Shep entendiera. Ella se alzaba poco a poco, mientras Wuruf desenfundó su machete. Con la cabeza asomada entre la cobertura de metal, Shep pudo ver a la bestia, su silueta al menos. Eso era acompañado por muchísimas carretas más. Incluso había algunas habitaciones a los costados y cilindros metálicos que recorrían las paredes del lugar. Pero, entre todo, aquello era lo que captaba más su atención. Infundía miedo, como se imbuye la corrosión al recibir una mordida ardiente, que borra todos los pensamientos y solo deja el impulso de huir. La tribu de las arenas, aquella a la que Mao y Wuruf pertenecían, llamaba a estas bestias chupacaras. Un nombre adecuado, sabiendo lo que le pasó al puma. Como lo que antes era un ser vivo, fue reducido a algo tan grotesco y macabro por esa cosa. Aquello volteó hacia Shep. Solo había cuencas vacías donde irían sus ojos. Estaba en 4 patas, aunque el nombre más adecuado serían espadas.
Eran extremidades alargadas de las que brotaban como ramas huesos filosos, en especial en los brazos, que eran más como cuchillas, una burla a la misma naturaleza. Y aún así, pese a todo eso, pudo tomar el cadáver del puma con facilidad. Lo acercó a su boca, con una mandíbula partida a la mitad, recubierta de dientes, de la cual salía una larga lengua, y siguió consumiendo al felino. Con cada instante que veía al chupacaras, la niña podía ver más y más de esa cosa. Su cuerpo estaba revestido con bultos de hueso, una armadura de color pálido y de formas cortantes que haría inútil su lanza o los machetes de los otros dos. Parecía un árbol, pues de su cabeza brotaban varios cuernos y, después de lo que se sintió como una eternidad observando, la criatura terminó con el puma. Ahora era solo un saco de huesos que aventó al suelo con rabia. Todo pasaba mientras el chupacaras no dejaba de temblar en espasmos que advertían de una enorme energía contenida en aquella bestia. Y aquello, sin fallar, mantenía la cabeza hacia Shed. Su mandíbula fue abierta, tan grande que parecía que se rompería, luego, con fuerza, dejó salir una especie de silbido. Comenzó a moverse. Su manera de caminar era brusca, pasos lentos, encorvado, y tenía los antebrazos cubriendo los costados de su cabeza. Eso se acercaba cada vez más hacia la chica. Uruf sujetó a Shep de los hombros y la hizo bajar a cobertura, haciéndole soltar un jadeo de sorpresa. Por eso, y de inmediato, el chupacaras volvió a gritar, si eso se le puede llamar grito, y el sonido de sus pasos, de sus cortes en el metal de los carros cercanos resonaron por todo el túnel. La salida, la luz del otro lado, parecía cada vez más lejana. Esa cosa estaba iracunda, los tres lo podían sentir en los huesos, lo escuchaban, cortando y golpeando cualquier cosa que estuviera en su camino. Mao pensaba en qué hacer, solo tendría unos suspiros más antes que eso los encontrará. Apretaba el mango de su machete. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pensaba. De repente los ruidos de cortes y pasos se detuvieron. Para dar lugar a otro silbido, mucho más cercano. La bestia ya estaba detrás de ellos, su único obstáculo siendo ese pedazo de metal que usaban como cobertura. El chupacaras se agazapaba, con sus manos, si esos pedazos de hueso se les puede llamar así, sobre el metal de la carreta. Volvió a abrir la mandíbula y su enorme lengua quedó colgada sobre Shed. La niña cerró los ojos mientras temblaba de miedo y sudor frío recorría su frente. Después de eso, de estar en la oscuridad, esperando, una sola gota de saliva cayó sobre su cabeza, espesa, asquerosa y ardiente. Uruf lo notó y abrazó a la chica. Si ella se ponía nerviosa haría ruido, y entonces estarían muertos. Pero ese abrazo de poco sirvió cuando el zombi se acercó más. Su lengua terminó sobre el cabello de Shed, y ella ya no pudo aguantar más. La sensación nauseabunda sobre sí era demasiado, dejando salir un apenas audible quejido. El chupacaras, al escucharlo, alzó una de sus garras, manteniendo la otra cubriendo su cabeza, estaba listo para atacar. Pero Uruf lanzó su machete lo más fuerte que pudo, hacia la derecha, del lado que se cubría el zombi. El ruido hizo que la bestia bajara su garra y volteara, dejando su cabeza descubierta. Mao respondió. Se levantó y le dio un machetazo directo a la oreja de la bestia. Esta retrocedió y soltó otro alarido, ahora de dolor. Perdió el equilibrio, pero eso no le impedía atacar con sus brazos al aire, y sin más opciones. Los tres emprendieron la huida. Se separaron. Shep se quedó con Uruf, más por ser arrastrada que por voluntad, yendo por un pasillo al costado del túnel, oscuro y repleto de cilindros metálicos que hacían eco con cada paso. Mientras tanto, Mao se mantuvo oculto entre las carretas. Fue por esos pasos sobre metal, los de Uruf y Shed, que el chupacaras prefirió seguirlos a ellos.
estaba alterado, se tambaleaba y silbaba más que antes, también era rápido. No tuvo problema alguno con mantenerse cerca de los dos. Mao lo vio entrar al pasadizo. En ese momento tuvo una mejor idea, aún teniendo cuidado de sus pasos, camino a la entrada del corredor. La situación con Uruf y Shep no era tan tranquila. El chupacaras los seguía, por más que pisaran con cuidado, el eco del pequeño pasillo avisaba a la bestia de su presencia. Shep detrás del moreno. Él, haciendo señas con las manos, le pedía a la niña su lanza. Cada movimiento de mano era más desesperado que el anterior, el zombi seguía siendo peligroso a pesar de estar desorientado. De los tubos salían chispas al recibir un golpe de aquellas cuchillas óseas enormes. Pero la chica no logró comprender lo que Uruf le pedía. Él se resignó, empuñó el arco que colgaba de su hombro y alcanzó la aljaba robada de antes. Solo quedaba una flecha. Uruf miraba a todos lados, ¿dónde debería disparar? Es más, ¿acaso debería hacerlo? Sus ojos se movían casi con la misma velocidad que el brazo del chupacaras, quien seguía golpeando todo a su alrededor, con el oído dañado. Esa era su única forma de ver. El moreno estaba a punto de apuntar a la otra oreja. En su experiencia, eso les daría vía libre a escapar, si no fuera porque el otro brazo de la bestia la cubría. Se le estaba acabando el tiempo, se estaba acercando y correr no era una opción. Uruf tensó la cuerda, e incluso ese ruido alertó al zombie. Empezó a golpear los muros con más fuerza. Pero el moreno ya estaba desesperado, tenía que hacer algo, apuntó a la cabeza. Quizás si las arenas están a mi favor. Pensó, a nada de soltar la flecha. Hijo de puta. Mao acertó un fuerte machetazo directo a la nuca del zombie. Esto no lo mató, pero hizo que bajara los brazos. El rostro de Uruf esbozó una sonrisa, ahora tenía una oportunidad. Apuntó a la oreja que le quedaba a la bestia y disparó sin dudar. La flecha dio justo en el blanco, como indicó el alarido de aquello, perdiendo completamente el balance. Vámonos de aquí. El rubio volvió a balancear el machete y el chupacaras recibió otro impacto en la cabeza, esta vez de frente, cayó al suelo retorciéndose. Los tres no tardaron en correr hacia la salida, sin mirar atrás. Solo escuchando los silbidos del zombie alejarse y la luz del hueco agrandarse con cada paso. Al llegar al exterior sintieron el aire fresco, con olor a sal, en sus rostros. Pero no se detuvieron a respirar, siguieron corriendo. Terminaron en una ruina, no tan lejos, aún podían ver el túnel a la distancia. Era otra cabaña de piedra con algunos huecos en las paredes, tenía techo y los muros alcanzaban a esconderlos. Eso bastaría. A diferencia de la otra vez, los tres se quedaron vigilantes. Los silbidos del zombi no se habían detenido y, de hecho, empezaban a hacerse más fuertes. Uruf y Mao se asomaban por el hueco en el muro. Shep estaba sentada a un lado, asqueada y asustada, su cabello seguía húmedo por la lengua de esa cosa. ¿Qué mierda fue eso? La voz de la chica era débil, ronca, algo que Uruf apenas y escuchó solo para callarla, en el mismo volumen apenas audible. No hagas ruido. Antes de que Shep pudiera preguntarse por qué aún no era seguro hablar, escuchó otro silbido, sin eco, más cerca y con enojo por parte del chupacaras. El par de hombres vio cómo salió de la cueva, recuperado de las heridas en sus oídos. Esta vez la bestia caminaba cubriendo ambas orejas con los brazos, incluso convulsionando más que antes. Aquello vagaba por los alrededores del túnel, a veces se topaba con una carreta, y la cortaba a la mitad con sus garras. Repitió esto un par de veces, hasta llegar cerca del muro donde los tres nómadas se escondían. Pero Uruf y Mao no regresaron a la cobertura del muro, se quedaron quietos, mientras el zombi se acercaba. Lo tuvieron de frente durante mucho tiempo, sintiendo el aliento en la cara y viendo cómo las placas de hueso en el cuerpo del monstruo se movían con su respiración.
Uruf, en sus pensamientos, se preparaba para el peor escenario. No tengo el machete, le arrebató la lanza a la niña. Ella lo distrae y Mao me cubre, otra vez a los oídos. En el piso, lo pisamos entre los dos. Eso sí, la niña me da la lanza. Pero la bestia se dio la vuelta, dejó salir un último silbido, más frustrado que los anteriores, y se fue corriendo de vuelta al túnel. Uruf fue el primero en ponerse de pie, no sin antes suspirar aliviado. Mao le siguió un poco después, ambos pensaron que tendrían que hacer reaccionar a Shep, pero para su sorpresa, ella no tardó en hacer lo mismo. Salvo lo irritado de sus ojos y lo pronunciadas de sus ojeras, se veía bien. Los tres salieron de la ruina y retomaron el camino al sur. Cuando el túnel quedó reducido a un punto a la distancia, Mao rompió el silencio, todavía hablando en voz baja. Entonces, ¿Gano tiene sueño, chamaca? Yo. No, para nada. ¿Qué era eso? Supongo que eres muy joven como para haber visto a uno. Les decimos chupacaras, ya has visto por qué. Cazan en lugares oscuros y se guían por el oído. Lo hiciste bien, ya no te pones tan nerviosa. Claro, ignórame. Le di 2 machetazos, podrías agradecerme. Simao, supiste aprovechar muy bien las distracciones que yo hice. ¿Te mataría dar las gracias? Uruf asintió con la cabeza mientras reía. Poco a poco, el sol volvía a salir. Ya no nos vamos a detener, ¿verdad? No, estamos a nada, ¿ves el río de ahí? Lo seguimos y llegamos a la aldea, así de fácil. Shep volvió a bostezar, pero no se detuvo. Junto con los otros dos siguió la corriente. Quedó asombrada, del horizonte empezaron a alzarse las sombras de varios edificios. No eran ruinas, no, estaban en perfecto estado. Era la aldea. Sus cabañas tenían un color similar al de la arena, estaban hechas de algo que la chica no podía reconocer. Sin textura, similar a las rocas de las ruinas, pero sin todo el desgaste. Sus ventanas daban vista libre al interior y los techos eran de paja. El río eventualmente quedó detrás del asentamiento, que se revelaba detalle por detalle ante los ojos de Shed. Su emoción pasó de asombro a ansiedad. En vez de un muro, había una enorme trinchera llena de lanzas, protegiendo los alrededores con un único puente de acceso a las puertas. Ahí estaba lo peor, del otro lado del puente. Justo enfrente de los edificios que, ahora que se fijaba mejor, parecían abandonados. 3 personas los esperaban, era todo lo que el sol de la mañana dejaba ver, sus siluetas. Bueno. Llegamos. My teeth may be sharp.